La verdadera razón por la que más del 95% de los inversores pierden dinero invirtiendo en bolsa no es la técnica, no es el sistema que siguen, es la psicología de trading. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los errores más comunes que cometemos a nivel psicológico para que puedas tú identificar si estás cometiendo estos errores, si los has cometido o los cometerás en el futuro, pero sobre todo qué debemos hacer para controlarlos y conseguir ser inversores rentables. Soy Sito, llevo más de 8 años invirtiendo en bolsa y gracias al sistema que sigo conseguí una rentabilidad superior al 110% invirtiendo en bolsa en el último año. Antes que nada debemos tener claro que a la hora de invertir en bolsa la psicología de trading es muy clave. Y es muy clave porque sí puedes conocer el mejor sistema del mundo, de hecho estoy seguro de que yo ahora puedo compartir en abierto mi sistema contigo, pero es muy probable que no termines ejecutándolo bien, no termines siendo rentable y termines perdiendo dinero. Entonces, ¿por qué si teóricamente estamos aplicando el mismo sistema? ¿Por qué si teóricamente estoy invirtiendo como invierte Warren Buffett? ¿Por qué si puedo copiar las operaciones que hace siempre termino perdiendo? Precisamente porque a la hora de invertir en bolsa sí hay un factor técnico que es muy importante, pero en la realidad, en la práctica, es quizás un 10%, supone un 10% del éxito real del inversor, mientras que el 90% restante está en esta parte psicológica, en esa parte de ejecución, en esa parte de llevar a la práctica, de bajar a tierra ese sistema y ejecutarlo correctamente. Así que vamos ya con cuáles son esas emocionalidades que nos vamos a encontrar a la hora de invertir en bolsa, qué errores nos van a llevar a cometer para que puedas identificarlos mucho más fácilmente, y vamos a hablar también, como hemos dicho, sobre cómo vamos a poder afrontarlos. El primer factor del que vamos a tratar es ni más ni menos que del miedo, ¿vale? El miedo, cuando hablamos del miedo, no estamos hablando del miedo al mercado, no estamos hablando de, porque bueno, muchos pueden pensar, bueno, sí, miedo no tengo, yo tengo respeto. No hay que confundir con el respeto al mercado. Obviamente todos tenemos un respeto al mercado, debes tenerlo, porque si no lo tienes y te crees que está por encima, vas a cometer muchísimos errores, segurísimo, 100%. Pero cuando hablamos de miedo, no hablamos de miedo al mercado, no hablamos de miedo a operar, estamos hablando de miedo principal a perder dinero, ¿vale? Debemos partir de que el ser humano, por su propia naturaleza, siempre va a tener esa emocionalidad interna que le incita a tener miedo a perder lo que tiene, tener miedo en el caso derivado a las operaciones en bolsa, a la inversión en bolsa. El miedo principalmente ¿a qué? Pues oye, abrir una operación y a perder dinero. Es el miedo principal que tenemos, el miedo a abrir una operación, estar ganando dinero y perder esa rentabilidad. Oye, tengo esa rentabilidad, tengo ese dinero, no quiero perderlo. ¿Qué vamos a ver en nuestra operativa cuando el miedo se está apoderando de ella, cuando realmente nuestras decisiones están muy influenciadas por el miedo? Podemos pensar que, no, bueno, yo no tengo miedo, pero oye, quizás sí que has cometido uno de estos errores y por lo tanto puedas identificar que creías que no, pero sí que estás teniendo miedo, quizás en este caso a perder ese dinero. Vamos a ver que estamos dejándonos llevar por esa emocionalidad, por ese factor psicológico que es el miedo, principalmente cuando abramos una operación. Si la abrimos, tenemos claro, obviamente partiendo que estamos siguiendo un sistema que ya nos indica lo que debemos hacer. Vale, ejecuto una compra y sé que cuando ejecuto la compra voy a poner un stop, automáticamente un stop loss de un 5%, un 7%, un 10%, lo que sea, ya lo tengo predeterminado. ¿Qué pasa si cuando compro veo que, oye, el valor parece que no tira, ¿no? Parece que no empieza a tirar, yo ya sé que mi stop está en un 7%, ¿no? Por ejemplo, y el valor empieza a caer un 1, empieza a caer un 2, y yo lo que estoy haciendo es estar constantemente actualizando en el broker, desde el móvil, desde el ordenador, desde cualquier lado, porque tengo quizás ese temor a, joder, no quiero que la operación me salga rana y me vaya por el stop, no quiero perder ese 7%. Estás teniendo miedo que te va a hacer adelantarte, te va a hacer perder dinero, muy poquito dinero, sí, pero te va a hacer salir de una operación que quizás simplemente se estaba manteniendo dentro de sus rangos normales. Tú ya estabas teniendo en cuenta que ibas a asumir un 7% de pérdida, pero por ese miedo a asumir esa pérdida y estás ejecutando la venta antes, y muy posiblemente sea un valor que en el futuro hubiese seguido tirando, no hubiese saltado el 7% de stop, hubiese subido, pero tú finalmente decides vender por ese miedo a que te salte el stop y terminas viendo desde fuera esa subida del valor. ¿Qué tendemos a pensar? Joder, el mercado está manipulado, justo vendo, entonces sube. No, el mercado no está manipulado, sino que tú simplemente estás jugando, tu propia cabeza está jugando contigo y no te está dejando ejecutar correctamente la operación. El segundo de estos factores psicológicos va a ser la avaricia. Cuando hablamos de avaricia debemos, al igual que hablábamos antes, que no debemos confundir miedo con respeto. Sí, está muy bien respetar al mercado, pero no hay que confundirlo con el tener miedo a la pérdida de dinero. En este caso no hay que confundir la avaricia con la confianza, porque muchas veces se puede llegar a confundir. Obviamente debemos tener confianza cuando invertimos en un valor. Si estás invirtiendo en una empresa, muy probablemente sea porque o bien tiene muy buenos fundamentales, o está infravalorada según tu sistema, o simplemente hay señales claras de un inicio de tendencia. Perfecto, debes tener confianza porque tu análisis está ahí, tu análisis está avalando esa entrada. Ok,
¿Qué pasa cuando entras, el valor lo está haciendo bien, inicia una tendencia? Pues ok, debes seguir teniendo confianza porque tienes señales de que el mercado está siendo un valor ganador en el mercado, está viendo soporte, está viendo una buena tendencia, perfecto. ¿Qué pasa cuando llegamos a cierto punto en el que ese valor que hemos entrado lo está haciendo bien, estamos ganando un 40% de rentabilidad? Bueno, llega un momento en el que encontramos un techo y el valor se empieza a dar la vuelta, nos empieza a dar señales de distribución, rompemos ciertos puntos de soporte y ese más 40% que teníamos se convierte en un más 28 y nuestro sistema nos está dando señal de venta. Nos está dando señal de venta porque, oye, por mucho que estuviese ganando ayer un 40%, hoy las condiciones han cambiado, hay señales de distribución, se está rompiendo esa tendencia, por lo tanto debo vender. Obviamente la confianza, ahí la pierdes, ahí la confianza ya ni pincha ni corta porque sabes que la confianza no te va a pagar. Por lo tanto, si razonamos lógicamente, simplemente ejecutamos nuestro sistema, vendemos más 28%, lo guardamos en el bolsillo y fin. ¿Qué pasa cuando confundimos esa confianza con la avaricia? Que la avaricia justamente es la culpable de cegarnos en estos momentos. Si alguna vez has sentido justamente este escenario, este ejemplo que te pongo de un valor en el que estás ganando mucho dinero, de repente se empieza a dar la vuelta, sabes que debes vender porque así lo indica tu sistema, porque estás viendo señales muy claras en el mercado, pero tu pensamiento, esos pensamientos intrusivos que tenemos son los de, oye, estaba ganando ayer un 40%, no voy a vender hoy con un más 28 porque, joder, es que ya cuando vuelva al 40 vendo, porque si estaba ganando un 40, ¿cómo voy a vender con un más 28? Tienden a ser pensamientos que entendemos lógicos, pero que para nada son lógicos y que sobre todo cuando lo analizas luego fríamente, dices, joder, ¿por qué hice esto? ¿No? ¿Por qué si sabía que tenía que vender? ¿Por qué si sabía que había un fin de tendencia? ¿Por qué si sabía que la tendencia estaba empezando a ser bajista, no vendí cuando tocaba? Precisamente porque estamos entrando en esa emocionalidad. No son las más peligrosas estas dos primeras emocionalidades. Hemos visto que el miedo muchas veces lo que nos va es a limitar las ganancias. Hemos visto que la avaricia muchas veces lo que nos va es a limitar esas ganancias que estamos teniendo, en cuanto a que ganancias que podrían haber sido en este caso del 28% probablemente luego nos obliga a vender por debajo por no haber vendido cuando tocaba. Pero ya digo, son dos emocionalidades que debes controlar, pero que no son las más peligrosas, porque la más peligrosa es la última que te voy a comentar. Y este último factor psicológico, esta última emocionalidad de la que vamos a hablar, como digo, es la más peligrosa porque es ni más ni menos que la esperanza. Una palabra tan bonita como es la esperanza, pero que cuando hay dinero en juego es lo peor que puedes tener, ¿vale? Tanto a la hora de invertir en bolsa, como a la hora de hacer negocios, como a la hora de jugar a un juego, ¿no? Pues, oye, y cuando ves a ese amigo que está yendo a la ruleta y lo único que tiene es esperanza, bueno, de hecho todas estas emocionalidades que estamos viendo son aplicables a cualquier ámbito, y en el ámbito del juego son también muy vistosas, ¿no? Muy fácil de hablar. Pues todos hemos visto a ese amigo avaricioso que está jugando a la ruleta, gana, y ¿cuándo se va? Pues se va cuando pierde. ¿Por qué? Porque no tiene ese control mental. Todos tenemos ese amigo que tiene miedo y pues juega poquito y bueno, pues puede ganar un poquito, puede perder un poquito, pero nunca va a desarrollar todo su potencial. Ojo, estamos hablando de ruleta, no digo que al final es un juego que no es rentable, pero para que nos podamos entender. Ahora, ¿qué pasa con ese amigo de la esperanza, no? Pues que es el amigo que le pone al cero porque espera que caiga el cero porque sí, porque Dios es grande, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que obviamente esa persona nunca va a conseguir ganar. Obviamente en la ruleta nadie va a ganar porque la esperanza matemática es negativa, pero en ningún ámbito, ¿vale? Es por eso que es muy importante que sepa identificarlo. ¿Cómo lo vamos a ver plasmado en bolsa? Pues precisamente cuando nos aferramos a un pensamiento, cuando nos aferramos a el Dios es grande. A ver qué pasa, por favor, Dios ayúdame, ¿no? Lo vamos a ver en casos como, oye, compramos un valor, no somos capaces de ejecutar nuestro stop, este valor en el que hemos entrado empieza a bajar, pero decimos, oye, tengo ese stop inicial, como hablábamos antes, de un 7%, pero la esperanza se apodera de nosotros. Veo que el valor empieza a caer, menos 5, menos 6, se acerca el stop, y la esperanza que me dice, oye, ¿y si rebota? ¿Por qué voy a perder dinero cuando puede rebotar? Vamos a alejar el stop, vamos a poner el stop de un menos 7 a un menos 10, ¿no? Por si acaso. El valor continúa bajando, menos 8, menos 9, y ahí, joder, es que claro, ahora sí rebota, ya no estoy perdiendo un 7, que es lo que tenía pensado, estoy perdiendo un 10, nada, ya mejor quito el stop porque para eso lo quito. Si total, pues es muy probable que rebote, ¿no? El valor, menos 15, menos 20, menos 30, y la esperanza sigue ahí. Lo peor es que la esperanza sigue ahí hasta que llega el momento de desesperación, ¿vale? Cuando llega el momento de desesperación ya es cuando la esperanza está por los suelos, cuando la esperanza ya no existe, y entonces decimos, ¿por qué he hecho lo que he hecho? Debía haber vendido, debía haber ejecutado mi estrategia, y ya es entonces cuando eres capaz de aceptar esa pérdida, pero después de haber perdido muchísimo dinero, ya no quieres ni ver el mercado, ya no quieres ni abrir el broker, no quieres ni abrir una operación más porque entiendes que el mercado está en contra tuya, pero es justamente por haber permitido que estas emocionalidades se apoderen de tu operativa.
Lo mismo en ese caso que veíamos antes, ese valor en el que ganas un 40%, empieza a caer, 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 y esa avaricia se suma a esa esperanza, esa avaricia de, oye, yo hasta que no vea el más 40% no vendo, porque joder, estaba ganando un 40, no voy a aceptar ahora un 28 cuando sabes que debes vender. ¿Qué decíamos antes? Bueno, pues que probablemente termines ganando menos porque el valor termina cayendo y tú vendes. Pero ¿qué pasa si además la esperanza se une a la cola de esa avaricia? Pues que probablemente esa operación en la que ganabas un 40% ya no solo no vas a ganar un 40 ni vas a ganar un 28, sino que se convierte en una operación perdedora. Pierdes todo el movimiento, empiezas a perder mucho dinero y hasta que no llega ese proceso de desesperación en el que se desvanece la esperanza, no aceptas esa pérdida de un valor en el que eras muy rentable. Ahora bien, ya conocemos cuáles son estos factores, estos pensamientos intrusivos, esta emocionalidad que puede entrar hacia nosotros y nos puede hacer perder mucho dinero, pero ¿cómo los cogemos, los encerramos dentro de una caja, la cerramos con llave y tiramos esta caja al mar? Bueno, voy a comentarte 3 puntos que, si tengo que resumir rápidamente, es lo que yo haría para precisamente evitar el dar lugar a esta emocionalidad dentro de mi operativa, entendiendo siempre que es lo más complicado, porque por mucho que lo intentemos siempre puede haber, siempre pueden reflotar, pero debes por eso saber identificarlos y tener ciertos parámetros que hagan que sea mucho más complicado que aparezcan. El primer paso va a ser tener un sistema que cubra cada posible escenario que se dé en el mercado y seguirlo al 100%. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando invertimos en bolsa tenemos muy claro cuándo vamos a comprar y por qué. Incluso puede que tengamos un muy buen punto de entrada, que analicemos muy bien el valor, que tengamos una muy buena empresa delante y, oye, sepamos exactamente cuándo comprar. Perfecto. Pero esto es probablemente lo menos importante a la hora de invertir. Debes tener controlado cada posible escenario y con esto me refiero a, oye, una vez compras, ¿qué pasa? ¿Qué dice tu sistema? ¿Qué dice tu estrategia? No solamente debes tener controlado qué pasará si el valor sube, debes tener controlado vale, si sube, ¿cuándo venderé? ¿Cómo voy a ir subiendo mis stops? ¿Tengo stops? Debes tenerlo. ¿Qué pasa si el valor se queda estancado? ¿Qué pasa si el valor cae? ¿Cuándo vendo? ¿Dónde vendo? Todo eso deben ser decisiones que ya estén tomadas antes de que empiece el partido. Tener todo absolutamente controlado y seguirlo al 100%, sin dar lugar a la mínima improvisación. El segundo paso va a ser hacer uso de las órdenes automatizadas, ¿vale? Debemos entender que el broker nos va a permitir automatizar nuestras operaciones de manera que ni siquiera tengamos que estar enfrente de la pantalla para que se ejecuten. Yo personalmente, como probablemente sepas, a la hora de invertir trato de dejar todo lo más programado posible. Es decir, mi trabajo, de hecho, tiendo a hacerlo a mercado cerrado, me gusta mucho más, el mercado está cerrado, analizo qué ha pasado en la última semana, qué tipos de gráficos tengo, qué estoy viendo a nivel acumulación en las empresas, en los valores que tengo en vigilancia, y de esa manera, a mercado cerrado, tengo una vista global del mercado y puedo tomar decisiones. Pero, ¿cómo tomas decisiones si el mercado está cerrado? No puedes comprar, no puedes vender, precisamente porque hago uso de estas órdenes automatizadas. ¿Cuál es básicamente mi manera de operar, ¿no? Encuentro esa empresa, ok, sé que tengo un punto de entrada al precio X y no me voy a esperar a que el valor llegue a ese precio, sino que directamente abro el broker, pongo una orden y le digo al broker que me ejecute una orden de compra en ese valor siempre y cuando el precio supere cierto rango. Oye, lo supera, se va a ejecutar automáticamente esa orden sin que yo tenga que estar siquiera pegado a la pantalla. Al mismo tiempo le voy a decir al broker que cuando esa orden se ejecute me ponga una orden stop, es decir, oye, si esta orden se ejecuta, al mismo tiempo vincúlala con un stop loss que si el valor se da la vuelta se termine vendiendo solo. Yo puedo estar viviendo mi vida, puedo estar en la playa, puedo estar sin estar pendiente al móvil, que el valor puede haberse ejecutado, se puede haber comprado, puede haberse vendido, puede haber seguido tirando, puede haber pasado lo que sea, que yo no tengo que estar pendiente a la pantalla. ¿Por qué es esto tan importante? Pues por el motivo obvio que acabo de hablar de que puedo estar viviendo mi vida, puedo estar haciendo lo que quiera y estar ganando dinero mientras lo estoy haciendo sin tener que estar pendiente de la pantalla, y sobre todo porque al evitar estar pendiente de la pantalla va a ser mucho más difícil, por no decir imposible, que esas emociones se afloren, ¿no? Que esas emociones se apoderen de mi operativa porque yo ni siquiera estoy tomando esas decisiones en tiempo real. Y el tercer paso sería muy importante: aceptar que las pérdidas son parte del juego, ¿vale? Muchas veces tendemos a centrarnos solamente en ganar. Queremos ganar, obviamente estamos aquí para ganar, pero no entendemos que, oye, perder es parte del juego. ¿Por qué pones un stop si luego no quieres que se ejecute? No, el stop es tu amigo. Cuando tú estás comprando y el mercado no te da la razón, pues oye, no vas a ganar en el 100% de las veces que entres, ni siquiera en el 50% muchas veces. De hecho, puedes ver el backtesting que hice del año 2024, donde conseguí una rentabilidad superior al 110% invirtiendo en bolsa, y oye, en el 60% de las operaciones, como puedes ver en el backtesting, que lo tienes subido en mi canal principal de Visionario Bolsa,
y fueron operaciones con pérdidas. El 60%, estamos hablando de que solamente 4 de cada 10 operaciones fueron rentables en mi operativa. Y, sin embargo, ¿cuál es el resultado final? Más de un 110% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente ese 60% de valores son valores en los que, oye, sí tenían muy buena pinta, pero entraba, el mercado no me daba la razón, quizás porque no era el timing correcto, quizás porque aún no se había producido ese proceso de acumulación o quizás porque simplemente habían falsas roturas y el valor no terminaba llegando a ninguna parte, que es lo más común del mundo. ¿Qué hacía en esos casos? Identificarlo muy rápido y vender esos valores muy rápido para que no supusieran grandes pérdidas en mi cartera. De esa manera me permitía cribar súper rápido a todas esas malas empresas que realmente no es que sean malas, simplemente no cumplen con lo que voy buscando en mi estrategia, y potencio las empresas que realmente lo hacen bien, que me van a dar grandes rentabilidades, y de esa manera en el cómputo global puedo conseguir una rentabilidad muy muy grande. Pero ya digo, todo parte de el aceptar las pérdidas, entender que la pérdida es parte del juego, y de hecho, ya te digo, el 60% de las operaciones fueron operaciones que no fueron a ninguna parte, fueron operaciones que tuve que cerrar en negativo, pero gracias a aceptar esa pérdida muy rápido pude descartarlas y centrarme solamente en las operaciones ganadoras. Así que recuerda que, como decíamos al principio, el 90% del éxito a la hora de invertir en bolsa está marcada por este factor psicológico, por esta psicología del trading. Sin ella va a ser imposible que ganes y vas a ser ese inversor, vas a ser ese futuro cuñado que va a decir que sí, yo invertí en bolsa en su día, pero nada, eso está manipulado porque es imposible, porque justo cuando vendes subes y justo cuando compras baja. Esa persona que todos conocemos por ahí, ¿no? Y pues ya digo, si no eres capaz de controlar ese factor psicológico, estás destinado a ser tú también esa persona, así que es muy importante que lo controles. Recuerda que tienes disponibles los 4 primeros módulos introductorios al programa Visionario Bolsa. Es el lugar donde tenemos tanto el programa como comunidad Visionarios, donde estamos todos los visionarios compartiendo día a día, hablando sobre un sistema común, pero tienes gratis los 4 primeros módulos introductorios, donde justamente en el tercero de ellos profundizo mucho más sobre la psicología de trading, ¿vale? Vas a tener 4 vídeos totalmente gratuitos, son vídeos de 15-20 minutos, donde te hablo de análisis fundamental y psicología de trading en los 2 primeros, cómo encontrar a las mejores empresas del mercado, qué pinta tienen estas empresas, las que más suben en el mercado. Tercer vídeo, tercer módulo, psicología de trading, justamente profundizamos muchísimo más en todo este tema, en cómo puedes sacar el máximo partido a esa operativa. Y último módulo, el cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos, hablando justamente de cómo podemos sacar el máximo partido con nuestra estrategia a estas empresas de las que hemos aprendido a identificar antes, ¿vale? Tienes el enlace en el primer comentario fijado. Entras, pones tu correo y puedes acceder gratis a estos 4 primeros módulos que te van llegando uno cada día al email, ¿vale? Así que muy pendiente, porque estoy seguro de que te pueden servir mucho de ayuda. Además, como siempre, en el canal principal de Visionario Bolsa tienes semanalmente los análisis de empresas, del mercado, los informes semanales que vamos haciendo. En este canal vamos hablando más de piezas educativas, y recuerda también que me tienes también por Instagram, @sito.macdag. Te dejaré en pantalla para que puedas ver cómo es el Instagram, porque recientemente he vuelto un poquito a publicar contenido y también te puede servir mucho más de ayuda. También subiré por ahí contenido un poquito más personal para que podamos ir conociéndonos mejor, así que me tienes tanto por el canal de Visionario Bolsa como por Instagram. Recuerda que un me gusta se agradece, un comentario de cualquier cosa que te ha parecido el vídeo, qué añadirías, algún otro factor psicológico, algún otro error que no hayamos hablado, que seguramente que los hay, porque al final es un tema que da para hablar muchísimo. Siempre te estamos leyendo y respondiendo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo.